En junio del año 2021, medios como el New York Times y luego el gobierno de Trudeau anunciaron que habían encontrado cientos de tumbas y fosas de cientos de niños indígenas en escuelas residenciales de Canadá. Como respuesta, activistas indigenistas incendiaron y vandalizaron a más de 175 iglesias, algo que ha continuado mensualmente en los últimos 2 años. Pero resulta que todo esto fue mentira. Equipos de arqueólogos forenses han excavado ya 3 lugares donde decían que habían fosas comunes y no encontraron más que piedras y raíces de árboles. Toda esta historia de las fosas y los niños indígenas fue una gran mentira para manipular la opinión pública y tapar la corrupción del gobierno de Trudeau. Ya habíamos explicado en este canal que varios historiadores habían denunciado que lo de las supuestas fosas comunes y tumbas de niños era una farsa. Pero obviamente quedaba excavar para corroborar si había realmente fosas comunes o no, algo que muchos líderes indígenas habían impedido que se haga. Esta semana finalmente el cacique Derek Lepinak, quien llevaba puesta una remera con el rostro del comunista y asesino del Che Guevara, anunció que un equipo de antropólogos forenses que trabaja junto con la policía realizó la excavación junto a una iglesia católica en el sitio de una antigua escuela residencial y textualmente dijo: no había evidencia de restos humanos en ese sitio que los medios habían denominado como una gran fosa común. Solo encontraron piedras. Es decir, ese lugar al que Trudeau fue a arrodillarse con un oso peluche en sus manos, prácticamente como llorando y desconsolado, estaba totalmente vacío. Todo fue mentira. Y este no es el primer sitio que excavan, es la tercera escuela residencial donde supuestamente se había denunciado fosas comunes. Han realizado la excavación y no encontraron absolutamente nada. Toda esta historia de las fosas comunes y supuestas tumbas con cientos de niños comenzó en mayo del año 2021 cuando la antropóloga Sarah Beaulieu presentó un informe de una zona junto a una escuela residencial que supuestamente había sido un cementerio y donde ella había usado un radar de penetración terrestre en búsqueda de restos de niños. El informe, sin embargo, solo decía que habían encontrado depresiones y anormalidades en el suelo de un huerto de manzanos cerca de la escuela. ¿Cuándo ocurre el problema? Que a partir de esas anormalidades, la cacique de esa nación indígena, Rosanne Casimir, asumió que se trataba de niños desaparecidos cuyas muertes posiblemente nunca se habían reportado y que por lo tanto no estaban en ningún documento oficial. Pero aquí comienza el problema, porque supuestamente si todas las escuelas residenciales tenían una lista con nombre y apellido y esa lista existe, y si se tiene el lugar de muerte de todos esos niños, que muchos llegaron a vivir 80 años, porque estamos hablando de hace 100 años, si habían 215 tumbas, ¿de dónde salieron esos niños? Si no están en ningún récord ni documento oficial. Sin ninguna prueba, la cacique Casimir sacó un comunicado de prensa el 27 de mayo de 2021 afirmando que era un hecho confirmado que se habían encontrado los cuerpos de 215 niños enterrados junto a la escuela residencial de Kamloops, algunos de ellos de tan solo 3 años de edad, sin haber excavado, con un reporte que solamente decía que habían depresiones en el suelo en un huerto de manzanos. Obviamente que la cacique estaba mintiendo descaradamente. Y el comunicado anunciaba que no se iba a permitir el ingreso de nadie, ni siquiera de la policía, al sitio mencionado para excavar, para que la policía investigue. Algo bastante llamativo si se trataba verdaderamente de una fosa común o una especie de genocidio. Los medios primero afirmaron que se trataba de una fosa común, con un número exacto de 215 niños. Luego cambió la historia y la misma cacique aclaró que se trataba supuestamente de tumbas individuales. Después, no solo bajaron el número de 215 a 200 niños, sino que el relato cambió a que era probable que se trataba de sitios de entierro. Luego, reconocieron que no tenían absolutamente ninguna evidencia de nada y que ni siquiera habían removido la tierra, sino que el radar había detectado muchas perturbaciones en el suelo, como raíces de árboles, metal y piedras.
Es decir, la antropóloga de esta universidad concluyó que tal vez se trataba de un sitio de entierros, tal vez, pero que no se podía confirmar hasta que se excabe. Luego, los mismos líderes indígenas salieron a decir que todo se trataba de una mera suposición porque, claro, no tenían ninguna evidencia y cada vez quedaba más claro que era una mentira. Pero los medios siguieron tergiversando la historia para afirmar que se habían encontrado cientos de cuerpos de niños. Todo era mentira. ¿Qué había encontrado esta antropóloga? Nada más que raíces de árboles y piedras, algo que los medios jamás dijeron, sino que dieron como un hecho que se habían encontrado cuerpos en fosas comunes, como inventó, por ejemplo, el The New York Times, supuestamente el diario más prestigioso del mundo. Todo mentira. O en el mejor de los casos, una afirmación sin absolutamente ninguna prueba, totalmente irresponsable. Y a esto se sumó la irresponsabilidad del gobierno de Justin Trudeau por ni siquiera investigar si era verdad y apresurarse a decir que se iban a encontrar muchos más niños a lo largo y ancho de Canadá. A los pocos días salió la historia de que nuevamente en otra escuela residencial, la de Marival, habían encontrado 751 tumbas. Era la misma táctica. Es decir, se usó el mismo radar, nunca se excavó nada para confirmar el supuesto hallazgo. Es decir, estaban armando otro escándalo mediático sin ningún fundamento. Y aquí viene lo importante, porque ya habíamos denunciado en este canal que todo esto era mentira, pero faltaba hacer las excavaciones para comprobar y desterrar este mito para siempre. Finalmente se hicieron las excavaciones en las 3 escuelas residenciales donde denunciaban fosas comunes y no encontraron absolutamente nada, nada de nada. Algo que era de esperar, porque obviamente, como dije al principio, se encuentran las listas de todos los niños que fueron a las escuelas y quienes fallecieron en ellas y dónde están enterrados. Absolutamente todos. Los medios nos quisieron hacer creer que se cometieron crímenes masivos y fueron ocultados. Y recién nos venimos a enterar a los 80 años. ¿Cómo puede ocurrir, por ejemplo, que desaparezcan 215 niños en un caso o 751 en otra escuela y ningún contemporáneo se entere, ni siquiera sus familias? Quien fue demoledor contra este mito fue el profesor Jacques Roulard. Él es doctor en historia y profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Montreal, quien publicó un artículo hace unos meses en el Dorchester Review, una de las publicaciones de historia más importantes de Canadá, y demostró que en total, desde 1915 hasta 1964, fallecieron 49 estudiantes según el reporte de la Comisión para las Escuelas Residenciales de Canadá. Recuerdan este número, 49 estudiantes. Y de estos estudiantes, 17 fallecieron en el hospital y 8 en sus respectivas naciones indígenas junto a sus padres. Con respecto a la causa de muerte de los otros 24 estudiantes, todavía se deben encontrar los certificados de defunción que se guardan en la Agencia de Estadísticas de Vida de British Columbia. Lo importante es que se conoce el lugar de entierro de los 49 estudiantes, de todos y cada uno. Todos fueron enterrados en cementerios de sus propias naciones indígenas donde vivían sus familias. Es más, los 4 que sí están enterrados junto a la escuela residencial de Kamloops es porque sus familias vivían ahí mismo. Por eso es importante este artículo del profesor Jacques Roulard y es lapidario contra la versión de los medios de que se ocultaban las muertes de estudiantes o que sus familias no eran informadas. Esto es mentira, porque de hecho la mayoría de los estudiantes eran enterrados en su lugar de procedencia. Ahora, aquí es importante entonces que notemos el nivel de manipulación de los medios. Si anuncian que hay una supuesta fosa común con los cuerpos de niños indígenas, es una buena noticia, es una gran noticia si excavan y no encuentran absolutamente nada porque todo resultó no ser verdad. Es de alegrarse que no hubo un genocidio como se decía en los medios. Pero los activistas y los medios oficiales del gobierno de Canadá no parecen estar muy contentos de esta buena noticia. En cambio, los medios y la televisión ya están diciendo cómo estas 3 excavaciones, donde no encontraron absolutamente nada, van a alimentar, literalmente dicen esto, van a alimentar una narrativa negacionista sobre las escuelas residenciales.
Es decir, todo fue mentira, pero el notar que fue mentira te hace un negacionista. Y esto es lo que debemos notar aquí. Miren lo que es la manipulación del lenguaje. Cómo buscan manipular el lenguaje para controlarte y para terminar manipulándote a ti y tu pensamiento. Por ejemplo, decir la verdad hoy en día te convierte en un conspiranoico. Denunciar una mentira te convierte en un negacionista. Luchar, por ejemplo, por el derecho a la vida te convierte en un antiderechos. Estas son las grandes trampas lingüísticas que estos sofistas progresistas pretenden imponer sobre nosotros. Obviamente pretenden que somos tontos y que nos pueden manipular con 2 o 3 frases armadas. Este canal es para gente que quiere pensar correctamente y no ser manipulada. Y todo lo que ocurrió con esta noticia fue una operación de manipulación sentimental de los medios. Esto es lo que se conoce también como la posverdad. Los datos, los hechos no importan. Todo lo que interesa es tratar de manipular psicológicamente los sentimientos de una persona para sacar una tajada política. Pero lo que sí fue verdad detrás de todo esto es que a causa de esta gran mentira, más de 170 iglesias fueron incendiadas y vandalizadas a lo largo y ancho de Canadá por activistas indigenistas. ¿Escuchaste eso en los medios? ¿Ves en los medios de tu país la cantidad de iglesias que están incendiando aquí en Canadá? Que son más de 170 iglesias en los últimos 2 años. Y el gobierno del progresista de Trudeau no hizo absolutamente nada para proteger estas iglesias o ir detrás de quienes perpetraron estos crímenes. Hace unos 3 o 4 años, un grupo de adolescentes, por ejemplo, le prendió fuego a la puerta de una mezquita. Trudeau estaba el otro día ahí pidiendo perdón, pero sin embargo no ha hecho absolutamente nada con respecto a estas iglesias cristianas, que no solamente son católicas, son evangélicas, son anglicanas, son luteranas. Si vamos a la página oficial de la Liga Católica de Derechos Civiles de Canadá, podemos ver un mapa con las más de 170 iglesias incendiadas y vandalizadas en los últimos 2 años. Muchas de estas iglesias son construidas por inmigrantes vietnamitas y polacos que nada tienen que ver con el pasado de Canadá. O incluso son iglesias históricas construidas por los mismos indígenas dentro de sus naciones. Estos incendios han ocurrido a lo largo y ancho de Canadá motivadas por el odio que han propagado los medios y el gobierno de Trudeau en base a una gran mentira. Ahora que podemos confirmar nuevamente y con pruebas de que esto fue armado en base a una mentira, queda más que claro que el propósito fue usar psicológica, política e ideológicamente a la población por distintos motivos. El gobierno para implementar su agenda indigenista y tapar el nivel de corrupción del gobierno de Trudeau. Los abogados que estuvieron detrás para robarle más dinero al gobierno y a la iglesia en casos de reparación histórica, y los activistas, obviamente, para manifestar su odio al cristianismo y nuestra civilización e incendiar iglesias de toda denominación. ¿Qué tenemos que aprender de todo esto entonces? Primero, plantearte si tú también fuiste víctima de esta operación de engaño, para que no te engañen. Y en segundo lugar, que nuevamente se confirma que los medios son un gran instrumento de manipulación, que no tienen problemas en fabricar historias para poder afectar psicológicamente a la población y así imponer una cierta agenda política. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta, te invito a compartir este video con todos tus amigos y familiares que fueron engañados con la falsa noticia de las fosas comunes. Si no estás suscrito a mi canal, espero que te unas para recibir gran cantidad de contenido formativo y que te motivará a pensar. Si quieres apoyar mi trabajo, únete a mi canal de Patreon para poder participar de los cursos, del club de libros y de los videos exclusivos que ofrezco cada semana. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.